Son las 9 en punto, mis amados hermanos, así que es hora de iniciar nuestra escuela bíblica para esta mañana y vamos a buscar el capítulo 18 del libro de Hechos, Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Y quisiera ahora como introducción que le diéramos un repaso a nuestro segundo viaje misionero, a nuestro mapa. Nuestro segundo viaje misionero, simplemente un repaso a nivel introductorio para que recordemos la importancia de la obra de Dios, que es paulatina, es decir, paso a paso el Señor va avanzando su reino, paso a paso Él lo va avanzando. Hechos capítulo 18. Y quiero leer para ustedes desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Leo para ustedes Hechos 18, 1 al 21. Dice la palabra de Dios: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario
que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Esta es la palabra de Dios. Ahora nos encontramos en nuestro texto en otra ciudad, una ciudad importante. Podría decir no igual de importante a Atenas. Recuerdan la predicación, escuchamos el domingo anterior cómo el Señor utilizó a Pablo en Tesalónica, en Berea y en Atenas. Fueron las ciudades donde él predicó y por lo menos vimos cinco enseñanzas claves para plantar una iglesia, 5 enseñanzas claves. Ahora el Señor sigue avanzando su reino y su nueva humanidad y ahora llegan a Corinto, otra ciudad importante, no tan importante como Atenas, pero es una ciudad importante. Así que yo quiero que repasemos nuestro mapa, repasemos nuestro segundo viaje misionero que el libro de los Hechos nos cuenta. Y estábamos aquí en Jerusalén después de que Pablo había regresado de su primer viaje misionero. Habían dado un informe sobre cómo les había ido en ese primer viaje. Luego ellos regresan a Antioquía, que había sido el centro de la actividad misionera después de Jerusalén, y de Antioquía entonces se produce aquella división donde Bernabé y su compañero Juan Marcos viajan a Chipre, y luego Pablo y Silas se van por el norte, pasan por Tarso, la ciudad de Pablo, y confirman a los hermanos de Derbe, de Listra, de Iconio y de Antioquía de Pisidia. La primera etapa del segundo viaje misionero es una etapa de confirmación. Lo que primero hace Pablo antes de llevar el evangelio a otros lugares es confirmar el evangelio en las iglesias que ya habían sido plantadas por él. Así que toda esta primera etapa de confirmación la hace Pablo. Aquí en Listra se encuentran con un joven discípulo llamado Timoteo, y con Timoteo en el equipo misionero desean ir a Éfeso. El Espíritu lo prohíbe, luego deciden ir a este lugar, a la parte nororiental. El Espíritu se lo prohíbe y descienden al puerto de Troas, donde se encuentran con el médico, el doctor Lucas, y ahí el equipo tiene 4 integrantes: Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Los 4 están en Troas. La visión del varón macedonio es cruzar hacia Macedonia, y ellos cruzan por el mar Egeo y aterrizan en la ciudad de Filipos, donde nosotros estuvimos en la escuela bíblica hablando de 2 conversiones familiares en Filipos: la conversión de Lidia, la vendedora de púrpura, y la conversión de la familia del carcelero de Filipos. 2 conversiones familiares con las cuales el apóstol Pablo planta la iglesia de Filipos. Él planta esta iglesia, pero luego tiene que irse de Filipos. Ahora, algo interesante es que cuando el equipo misionero sale de Filipos, Lucas no va con ellos. Miren el capítulo 17 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 17. Mire cómo Lucas no va con ellos, no los acompaña ya. Capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Miren la forma como Lucas está describiendo la historia. Ya no dice llegamos a Tesalónica, sino que dice llegaron ellos. O sea que Lucas es muy probable que se haya quedado aquí en Filipos confirmando la iglesia de Filipos. Es muy posible que este líder, parte del equipo misionero de Pablo, se haya quedado en Filipos para seguir ayudando y confirmando a la iglesia de Filipos en su crecimiento espiritual. Diría yo, en la constitución de esta iglesia local. Así que de aquí, de Filipos, zarpan para toda la región de Macedonia, pasan por Anfípolis, Pablo, Silas y Timoteo. Aquí entre Anfípolis y Berea se encuentra Tesalónica. No está en el mapa, pero queda aquí. Y esa fue la predicación del domingo pasado. En la predicación del domingo pasado vimos cómo el Señor los usó
en Anfípolis, Tesalónica, Berea y Atenas. Miren dónde queda Atenas aquí. Esto lo vimos en la predicación pasada. Pablo, Silas y Timoteo. Pero es muy seguro que Pablo haya arribado a Atenas solo. Es muy probable, y ahora lo vamos a confirmar con nuestro texto, es probable que Silas y Timoteo se hayan quedado en Berea o en Tesalónica. Y Pablo viajó solo desde Berea hasta Atenas. Él se encontraba solo discutiendo con los estoicos y con los epicúreos, mientras Silas y Timoteo probablemente estaban en Berea o probablemente estaban en Tesalónica. La escuela bíblica de esta mañana se va a enfocar en Corinto. Mire dónde queda la ciudad de Corinto, mucho más al sur. Esta región ya no es la región de Macedonia. Esta región es conocida como la región de Acaya, la región de Acaya. Y una de las ciudades más importantes de la región de Acaya es la ciudad de Corinto, donde hoy en nuestra escuela bíblica pues va a ser nuestro tema principal. Muy bien, así que vamos a ver entonces cómo avanza la nueva humanidad en Corinto, cómo avanza la nueva humanidad en Corinto. Versículo 1 al 3, la nueva humanidad en Corinto avanza a través de eventos providenciales. Nuevamente, la providencia divina en nuestro texto. Ahora miren la providencia de Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas solo, probablemente solo, ya lo dijimos, y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Hasta el momento, qué casualidad, ¿cierto? Él sale de Atenas, va a Corinto y se encuentra con un judío llamado Aquila. Diríamos coloquialmente, qué casualidad, se encontró con un judío. Recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Ahora miren lo que ocurre. Pablo va a una ciudad importante, que es la ciudad de Corinto, y en esa ciudad se encuentra casualmente con una familia judía que venía de Roma y se habían establecido en Corinto. Una casualidad, prácticamente, podríamos decirlo. Ahora, la razón por la cual esta familia tuvo que salir de Roma, nos dice Hechos, Lucas, es porque Claudio así lo había mandado. Sin embargo, el historiador romano Suetonio, que tiene una obra magna dentro de las biografías de los 12 Césares, y la obra se titula La vida de los 12 Césares, escrita por Suetonio. Cuando él describe la vida del emperador Claudio, Suetonio se va a convertir en un testigo extrabíblico de esto, porque él dice que cerca del año 49 después de Cristo, Claudio había expulsado a los judíos porque los había considerado un pueblo turbulento, o sea, un pueblo difícil de gobernar en Roma. Y la razón que da Suetonio del por qué Claudio los había expulsado era por un tal Cresto, por un hombre llamado Cresto. Y ese hombre llamado Cresto había impactado a esos judíos de Roma y los había dividido. En otras palabras, había traído cierta turbulencia a la ciudad. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes en esta mañana. ¿Quién será ese tal Cresto? Bueno, los historiadores casi que unánimes dicen, Suetonio se está refiriendo no a otra persona, sino a Cristo. Y al parecer lo que ocurrió cerca del año 49 es que los judíos, muchos judíos que vivían en Roma, pues se habían convertido al cristianismo. Recuerden, después de Pentecostés, muchos habían venido de Roma a Jerusalén y ahora de Jerusalén habían regresado a Roma siendo ya cristianos. Así que hay división entre los judíos. Judíos cristianos que reconocen a Jesús como Mesías y judíos no cristianos que no reconocen a Jesús como Mesías. Y esto trajo división en Roma. Y la división afectó tanto la ciudad que Claudio mejor dijo, saquemos a esta gente, expulsémosla de la ciudad, y entre ellos posiblemente estaba Aquila y Priscila.
Por eso creemos que Aquila y Priscila ya eran cristianos cuando llegaron a Corinto. Posiblemente ellos eran cristianos de Roma que habían llegado a Corinto. ¡Ay, qué casualidad! Con ellos se topó Pablo, ¿cierto? No con otros, con ellos se topó Pablo. Pero si queremos fortalecer la casualidad, ¿cierto? Sigamos leyendo el texto. Fue a ellos y como era del mismo oficio, ¡qué casualidad! Ambos trabajaban fabricando tiendas, Aquila y su mujer y Pablo. O sea, como si fuera poco, eran cristianos, no eran solamente cristianos, sino que ambos vivían de fabricar tiendas, ¿cierto? Eventos casuales, podríamos decir. ¿Estoy en lo correcto? ¿No son casuales? Entonces, ¿cómo podríamos definir esto? ¿Causales? ¿Casualidad o causalidad? Causalidad. Vemos el propósito intencional de Dios detrás de un encuentro que parece casual, pero hay un propósito detrás muy interesante. Y vivían de fabricar tiendas porque pues realmente el trabajo de fabricar tiendas en el siglo I era muy buen trabajo. ¿Y por qué era un buen trabajo? Porque las personas que se conducían o que navegaban por las vías marítimas, ellos estarían zarpando de puerto en puerto y aterrizando a puerto. Así que cada vez que aterrizaban en una ciudad, que zarpaban en una ciudad, pues lo mejor era levantar una tienda y pasar una noche, 2 noches o 3 ahí, luego recoger la tienda y seguir su camino a otra ciudad y levantar la tienda. Así que ser fabricantes de tiendas en el siglo I era un buen trabajo, no era un trabajo que podríamos nosotros tener en baja estima, era un trabajo muy importante. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Muy posiblemente Aquila tenía un taller en Corinto, un taller donde fabricaba tiendas, y Pablo fue a trabajar allí juntamente con ellos. Pablo trabajó con ellos. Ahora es interesante saber cómo Pablo aprendió a fabricar tiendas. Y la razón por la cual él aprendió a fabricar tiendas es porque él estudió en una escuela rabínica. Y en las escuelas rabínicas del siglo I, no solamente al estudiante se le enseñaba teología, sino que al estudiante se le enseñaba algún tipo de arte, para que a través de ese arte se defendieran económicamente a nivel secular. Así que el rabino o el maestro no solamente conocía las escrituras, sino que tenía una profesión. Y esto es interesante porque Pablo, como buen judío y como buen estudiante de las escuelas rabínicas, tenía una profesión, conocía un arte en el cual se defendía. ¡Ay, qué casualidad! Cuando lo acusaron a él de que se estaba haciendo apóstol para ganarse el dinero de la iglesia a los Corintios, ¿cómo responde Pablo? No me pueden acusar de eso porque he vivido de hacer tiendas. Notan cómo algo, una profesión que para su tiempo no era importante, en el momento en el que Pablo predica el evangelio, se convierte su profesión en un aliado de manera estratégica. Así que Pablo y esta familia se hacen amigos, son cristianos, y podríamos decir, ahí está la familia perfecta para iniciar una nueva iglesia. Podríamos esperar ya una nueva plantación y una nueva iglesia local en la ciudad de Corinto. Así que el evangelio avanza en Corinto a través de eventos providenciales, la causalidad de Dios, el propósito intencional de Dios detrás de eventos que parecen casuales, pero que no lo son. En segundo lugar, vemos cómo avanza el evangelio en Corinto a través de la predicación de la palabra. Se repite nuevamente el principio, versículo 4: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pablo, de manera estratégica, sigue predicando el evangelio primeramente a los judíos. Y esta es una estrategia, como lo aprendimos en la predicación del domingo.
¿Recuerdan lo que el pastor Julio nos enseñaba? Pues ¿cuál de los dos grupos podría ser mayor o podría prestar mayor atención al evangelio? ¿Los gentiles o los judíos? Los judíos. Eso lo aprendimos en la predicación, porque los judíos esperaban al Mesías, o sea que tenían mayor familiaridad con la enseñanza que el apóstol Pablo les estaba dando. Así que de manera estratégica, Pablo predica primeramente a los judíos y luego a los que no son judíos, que son los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, dato importante, o sea que Pablo estaba solo en Corinto y Silas y Timoteo estaban aquí en Macedonia, probablemente en Berea, probablemente en Tesalónica, y ellos vienen a encontrarse con Pablo a Corinto. Pero ellos no vienen con las manos vacías, ellos vienen posiblemente con un donativo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 16. Vamos a buscarlo. Filipenses capítulo 4, versículo 15 y 16. Mire lo que dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, mírenlo, nunca y ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Muy posiblemente esta acción de gracias que Pablo le da a la iglesia a los Filipos se debe a que mientras Pablo estaba en Corinto predicando el evangelio, las iglesias de Filipos y de Tesalónica le enviaron donativos al apóstol Pablo para su sostenimiento. Y vamos a decir, pero no se supone que Pablo trabajaba fabricando tiendas, y no se supone que trabajar para fabricar tiendas era un buen trabajo. Sí, pero el hecho de que le enviaran un donativo era estratégico. ¿Cuál era la intención de los hermanos de Filipos y de Tesalónica, posiblemente de Berea, para que Pablo se ayudara con los donativos y no solamente con su trabajo secular? La intención era que Pablo tuviese más tiempo para predicar el evangelio. Miren la preocupación de la iglesia, pues sabemos que Pablo es bivocacional, fabrica tiendas y predica el evangelio, pero la iglesia es consciente que un ministro bivocacional tiene el tiempo limitado, muy limitado, y tiene las fuerzas muy limitadas. Y la iglesia comprende que si podemos ayudarle a Pablo en su sostenimiento un poco más, él puede dedicar más tiempo a la predicación del evangelio. Entonces, vemos cómo toda una iglesia está unida por la causa de la misión, por la causa del avance imparable de la nueva humanidad. Y es por eso que le envían el donativo para que él se dedique por completo a la predicación del evangelio, o digamos con más tiempo. Miren la parte B del versículo 5. Por eso Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Y cuándo? Cuando recibió muy seguramente el donativo. Por entero a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pues ¿de qué mal les va a hablar a los judíos que no creen que Jesús es el Cristo? A propósito, ¿qué significa el nombre Cristo? ¿Cuál es el significado del nombre Cristo? ¿Recuerdan el significado? El ungido, y es la palabra hebrea para Mesías o Meshab, que significa derramamiento o libación de aceite. O sea que le tenían que predicar a los judíos que Jesús no es simplemente un profeta, no simplemente fue un rabí, un maestro. Jesús es el Cristo, es el ungido que había sido profetizado en el Antiguo Testamento por sus profetas judíos, y que de manera perfecta casi 100 profecías se cumplen con el nacimiento y la vida de Jesús.
casi 100 profecías de manera perfecta. Y ese es el mensaje, digamos, pues de mayor impacto para los judíos. Pero ¿qué pasó? Versículo 6, oponiéndose y blasfemando. Nuevamente encontramos la oposición a la predicación del Evangelio. Los judíos, con su oposición, están confirmando su exclusión y están confirmando su inminente destrucción. ¿Y cómo lo sé? Por lo que sigue a continuación. Mire lo que dice Pablo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y lo que está haciendo Pablo es utilizar textos del Antiguo Testamento que los judíos conocían. La sangre o vuestra sangre caerá sobre vuestra propia cabeza. Significa ustedes son culpables de esto, yo no. Yo les estoy predicando el Evangelio y si ustedes no aceptan el Evangelio, la culpa es de ustedes, no mía. Yo estoy cumpliendo mi labor. El Señor, cuando los mandó de 2 en 2, le dijo: donde vayan a un lugar y no reciban el Evangelio, sacudan el polvo de vuestras sandalias y simplemente márchense de ese lugar. ¿Qué quiere decir eso? Han cumplido su trabajo. Ahora su sangre cae sobre ellos. Ellos son responsables y culpables de no aceptar el Evangelio. Responsabilidad humana. Responsabilidad humana. Y Pablo, como buen judío, pues maneja la misma técnica, pero esto tiene un mensaje más profundo. Y el hecho de que los judíos no reciban el Evangelio, mis hermanos, confirma una vez más que el pueblo judío ha sido excluido como reino nacional de Dios. Ya no es el reino nacional de Dios. Pasan a ser un pueblo como los demás pueblos, necesitados del Evangelio de Cristo para salvación. No tienen nada de especial, no tienen nada de llamativo, antes están igualmente de necesitados como cualquier otra nación o como cualquier otro pueblo. Así que, mis amados hermanos, Pablo confirma esto, versículo 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo. Mire dónde cambió el culto, ¿no? El culto pasó de celebrarse en la sinagoga, ahora a pasar a celebrarse en una casa. ¿Notan la transición? Ya Pablo no se va a congregar en la sinagoga porque peleó con los judíos, evidentemente. Pero ahora se van a congregar en la casa de un hombre llamado Justo, y la descripción que Lucas nos hace de él es que es temeroso de Dios. Pregunta: ¿quiénes eran los temerosos de Dios? ¿Recuerdan? Ustedes me dicen si sí o si no. ¿Los temerosos de Dios eran judíos? ¿Sí o no? ¿Los temerosos de Dios eran gentiles que se hacían circuncidar? Los temerosos de Dios eran gentiles que respetaban al Dios de los judíos, pero no se comprometían con la religión judía. Sí, esos eran temerosos de Dios. Esa es la calificación de temeroso de Dios. Así que este señor Justo, pues era un gentil que respetaba al Dios de los judíos, a la religión judía, pero no se había hecho judío. Eso es lo que quiere decir. Y allí se empezaron a realizar las reuniones, pues este hombre, el Justo, conoció a Cristo, muy seguramente era cristiano. Muy seguramente pasó de admirar la religión judía, ahora a admirar y adorar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y dónde estaba la casa? ¿Qué dice el texto? Junto a la sinagoga. Qué problema, ¿no? De repeso viene este hombre, Pablo, tenemos conflicto con él y nos pone la iglesia enseguida. Qué problema, ¿cierto? Sin embargo, es muy posible que la iglesia quedara enseguida, porque como Justo era temeroso de Dios, ¿qué hacían los temerosos de Dios? Se iban a vivir cerca a la sinagoga. Entonces es muy posible que su casita
quedara en la misma distancia o en la misma cuadra de la sinagoga. Y nada que hacer, pues si ese es el lugar donde vamos a hacer los cultos y no hay otro, pues toca hacerlo en la casa de Justo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Miren qué milagro es este. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿No les parece un milagro que el jefe el principal de la sinagoga se convierta? ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, ¿cierto? Eso se refiere a que yo quiero una casa y Dios me la da, ¿cierto? Eso significa, no, ese texto, ¿en qué contexto está? Cuando el Señor predicó el evangelio y los discípulos le dijeron, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor le dijo, lo que es imposible para los hombres, refiriéndose a ¿qué? A la salvación, para Dios es posible. O sea que este es un milagro, la salvación es el milagro más grande. Es un milagro de Dios. Y que un principal de la sinagoga se convierta, es la descripción sublime de la obra poderosa de Dios. Y esto sirvió de testimonio para que otros creyeran y para que otros fueran bautizados. Así que la conversión de Crispo garantizó la publicidad a la acción misionera de Pablo. A partir de allí, me imagino yo, se empezó a contar a todas partes, se convirtió el judío, se convirtió el principal de la sinagoga, ya es cristiano. Miren cómo se va esparciendo esta información y se convierte en publicidad para la agencia misionera de Pablo. Así que la ruptura con los judíos es clara. Pablo se va a gastar ahora con los gentiles. Así que el evangelio avanza en Corinto, en tercer lugar, a través de la intervención divina. Versículo 9. A través de la intervención divina. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y a partir de la visión, mire lo que dice el versículo 11, se detuvo allí 1 año y 6 meses, tiempo suficiente para plantar la iglesia de Corinto. 1 año y 6 meses para hacer esta plantación, enseñándoles la palabra de Dios. Ahora, podríamos preguntar, ¿por qué el Señor le dijo estas palabras a Pablo? A ver, ¿qué piensa usted? ¿Será que Pablo está desanimado? ¿Está deprimido? ¿Está triste? Dice, esto está muy duro, ¿cierto? Voy a tirar la toalla, no aguanto más. Peleé con los judíos, donde voy siempre me mantengo peleando. Esto está muy duro. Bueno, alguien tal vez puede pensar así, sin embargo yo creo que no. Yo creo que el mensaje que el Señor le da en visión a Pablo no es porque Pablo estuviera desanimado, sino que es un mensaje que confirma el llamado de Pablo, porque como creyentes necesitamos escuchar esa confirmación, que el Señor nos ha llamado para hacer lo que estamos haciendo. Y realmente esto es un texto del Antiguo Testamento. Miren Isaías 41:10. Isaías 41:10. El Señor hablándole al pueblo de Israel, dándole seguridad al pueblo, confirmando al pueblo. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y también se encuentra en Josué capítulo 1 versículo 9. Josué capítulo 1 versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora,
¿por qué creo que estas palabras confirman lo que Pablo está haciendo? Miren el capítulo 9 del libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Ahora veamos el versículo 15. Hechos 9, 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esto fue cuando el Señor lo llamó. Ahora el Señor le dice: no temas, Pablo, no calles, habla. Le está confirmando el llamado que le hizo en la conversión. O sea que de vez en cuando es bueno que se nos confirme el llamado que el Señor nos ha dado. Y este era el punto preciso en el cual Pablo tenía que ser confirmado. Pero miren, versículo 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y cuando todos nosotros pensamos qué bonito es que se nos confirme que el Señor está con nosotros, el Señor dice: también es necesario recordarte que sufrirás por mi nombre. ¿Ven? Es necesario recordarte que sufrirás por mi nombre. Así que la confirmación del Señor, mis amados hermanos, no solamente es positiva, que el Señor estará con nosotros en medio de la aflicción, sino que también es negativa, de que el Señor nos recuerda que sufriremos por su causa. Y ambas cosas es necesario que nos las recuerden. Ambas cosas. Es necesario que te digan, mi hermano, que a pesar de las dificultades, el Señor está contigo. Y el Señor es tu sustento. Y el Señor no te desampara, mi hermano. Pero también es necesario que te recuerden y te digan: pero por causa de su nombre seguirás sufriendo. Por causa de Jesús seguirás padeciendo aflicción. Las dos cosas son necesarias. Y la consecuencia o el resultado que produce esta confirmación en la vida de Pablo es que él se queda 1 año y 6 meses. Y en mi opinión personal, porque aquí sí la opinión es personal, porque los comentaristas difieren en esto, algunos, otros no, etcétera. En mi opinión personal, es allí, en ese año y 6 meses, que Pablo escribe la carta a los Gálatas, creo yo, por el tiempo. Estamos cerca al año 50, 51 después de Cristo, y la carta a los Gálatas fue la carta primera que escribió Pablo. Así que creo yo que en ese tiempo de año y 6 meses, Pablo redactó la carta a los Gálatas, que son a todas estas iglesias de acá, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Desde aquí él redacta la carta a los Gálatas, y al final de su estadía en Corinto redacta Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Pienso que fue así. Creo que fue en ese espacio en el que escribe esas 3 cartas a estas iglesias. Así que el avance del reino, mis hermanos, se da gracias a la intervención divina, y en cuarto lugar, avanza en Corinto a través de las dificultades. Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Para nosotros esto no es nada nuevo, algo repetido. Los judíos sienten celos porque Dios usa a Pablo, lo llevan al tribunal, pero miren la respuesta que da Galión. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión le dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme, en otras palabras, pórtense en serios. Eso les dijo. O sea, cualquier cosita y se vienen a ponerme una queja. Sean serios, sean serios. Bueno, aquí nos estamos dando cuenta que la muerte de Jesús no tenía ninguna razón de ser humanamente. ¿Cuál era la causa más fuerte que tenían los judíos justa para crucificar a Jesús? ¿Cuál era la causa justa? Y nos damos cuenta que la crucifixión de Jesús se realizó en todo un conflicto de manipulación judía y manipulación romana.
hubo manipulación ahí. Claro, entendemos todo esto decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero humanamente no había razón, como aquí no hay razón para acusar a Pablo, y Galión simplemente los echó del tribunal. Esto a mí no me compete, esto es un problema entre ustedes como judíos, resuelvan esto y no me hagan perder el tiempo. Pero la reacción de Galión, mis hermanos, refleja algo importante ya. ¿Y qué es lo que refleja aquí? Que los judíos delante de los romanos no tenían ningún respeto ni ningún valor. Es decir, para Galión los judíos se habían convertido en un pueblo estorboso, insignificante, problemático. O sea, el romano ya no quería saber nada con el judío, y eso es un problema, porque la mayoría de los cristianos para este tiempo eran judíos. ¿Sí entienden el problema que se va a armar? Ya Roma le está tomando mucha, digamos, rabia, ira al pueblo judío. Ya no soporta al pueblo judío, y eso traería problemas en el futuro. Así que finalmente Sóstenes, que era principal de la sinagoga, fue golpeado por una turba de personas. Evidentemente no ocurrió lo que Sóstenes quería que ocurriera con Pablo. Se levanta una turba, un tiempo turbulento, conflictos, nuevamente como para ser expulsados de Corinto, ¿no? Así como fueron expulsados de Roma. Así que el Señor utiliza a Galión para proteger a Pablo, porque el Señor usa a gente no cristiana para proteger a su pueblo. ¿Sí? Así es. Dios usa a personas no cristianas, incluso muy malas, con un propósito bueno, para proteger a su pueblo. Eso hace parte de la providencia de Dios. Y finalmente, mis amados hermanos, terminamos. El reino o la nueva humanidad avanza en Corinto a través de cristianos comprometidos con el reino. Versículo 18. Cristianos comprometidos con el reino. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Menciona primero a la mujer, muy posiblemente porque ella, digamos, tuvo mayor intervención en este viaje misionero, en las cosas del Señor, tuvo protagonismo. No creo que el texto quiera decir que Priscila era la pastora de Corinto y después la pastora de Éfeso. No creo. Creo que Priscila sí fue usada por Dios para el avance del reino de Dios. Lo creo profundamente. Creo que Dios también utiliza a las mujeres para avanzar su reino. Y miren lo que ocurre. Viajan de Corinto a Éfeso, miren el viaje. Pero Pablo viaja de Corinto a Éfeso, posiblemente con Timoteo, con Priscila, con Aquila. Viajan a Éfeso. En Éfeso predica el evangelio Pablo. Priscila y Aquila, muy seguramente Timoteo, se quedan en Éfeso, y luego Pablo regresa a Jerusalén a dar el informe del segundo viaje misionero. Empieza ya una plantación en la iglesia de Éfeso, que hoy en la predicación lo vamos a ver a fondo, cómo los primeros frutos de Éfeso se dan con un poderoso avivamiento de parte de nuestro Dios. Mis hermanos, posiblemente en Éfeso también hay una iglesia local, y Priscila y Aquila son dos creyentes comprometidos con el reino de Dios. ¿Se fijan? ¿Qué aprendemos? Mis hermanos, seguimos aprendiendo que los propósitos de Dios en su providencia pues no son propósitos casuales, sino que son propósitos que tienen una causalidad. Siempre hay un propósito divino. Segundo, aprendemos que es bueno ser confirmados para la obra que el Señor nos ha llamado. Ser confirmados como predicadores, como pastores, como iglesia. Es importante ser confirmados, que se nos recuerde el llamado que el Señor nos ha hecho, y
el sufrimiento que tenemos que experimentar por causa de ese llamado. Y en tercer lugar, los colaboradores del reino son importantes para el avance del reino. El avance del reino no avanza sin que los miembros no se comprometan. Y miren, el compromiso de miembros como Priscila y Aquila, colaboradores fieles, el reino sigue avanzando. Amado hermano, amada hermana, entonces te invito a seguir participando en el avance del reino de Dios. Y a ti te digo, amada hermana, el Señor a ti también te puede usar para predicar el evangelio donde tú te encuentres. El Señor te puede dar poder, te puede dar valentía y te puede quitar el temor, y como sierva de Dios tú también puedes avanzar el reino. Cristianos comprometidos con el reino de Dios. La nueva humanidad sigue avanzando. Demos gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta enseñanza. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros y nos recuerdas que en todo tienes un propósito claro, que es necesario que se nos confirme el llamado y que los miembros de la iglesia se comprometan y colaboren con el avance del reino. Eso también es importante. Bendices de manera especial a las mujeres que también contribuyen de manera importante para tu reino, Señor. Oro por ellas para que les des el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.